Bueno, hay 13. Yo les digo, chicos, normalmente lo que yo tengo en el curso son 13, 14. No sé vos, Marisol, cuánto estabas teniendo. Y unos 20. Llegaste a Como... algunos 20, bueno. Sí, sí, sí. Sí, yo hace, digamos, como 4 clases atrás, que estuve 20 y algo. Ahora se han anotado para dar el parcial 28, con lo cual, chicos, estaríamos haciendo solo el parcial en el aula 111, porque yo les mandé Marisol les mandé un form que se tenían que anotar quienes iban a dar el parcial. Está Así bueno. que como no llegaron a los 35, que es el aforo de un aula, sí. Se estaría dando en un aula solo. Bueno, está bien. ¿Está bien? En el aula 111. Así que te libero para que des la clase, y cuando después avisarle a los alumnos. Sí. Yo después les voy a mandar un mail, pero digamos, cuando ves que si tenés más gente en algún momento, les aviso. Está bien. Bien. Sí, entonces, listo. Igual bueno, supongo que lo vas a poner en el Classroom, ¿o no? Sí. Les voy a mandar, pero bueno, recordárselo. Si hay más gente, si llega a subirse más gente. Está bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, chicos, por el parcial? Bueno, estén los distintos tipos de sistemas de información. Eso solo. Desde los TPS hasta los Executive Support System. Bien. No hay por qué. Bueno, listo, lo dejo. Gracias, Marisol. Listo. No, de nada. Nos vemos, Fernando. Chao, hasta luego. Bueno, como hoy es la última clase, antes del parcial, mi idea era, no sé, unos minutitos, si necesitaban hacer alguna consulta de lo que van a entrar de mis temas, que es de la unidad 2, que es toda la parte de hardware, y de la unidad 3, que es toda la parte de software que terminamos de ver la semana pasada. ¿Alguna consulta que quieran hacer? No. Bueno. No, profe, me quedó el micrófono activado. No tengo. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar hoy, si no tienen ninguna pregunta, vamos a empezar con la unidad 5. Cabe aclarar que lo que vamos a ver hoy ya va a entrar para el segundo parcial, porque es una unidad relativamente larga que nos va a llevar unas 3 clases, así que, bueno, presten atención, igual como todas las clases se las voy a subir. Profe, antes que siga, yo quiero preguntar sobre el parcial, sí. Por lo que estuve escuchando, ¿cómo va a ser el parcial? Unidad 2, unidad 3, lo estuviste exponiendo vos, profe, y las unidades 1 y 4 lo estuvo exponiendo el profesor. Pero el y una parte de la unidad 7, acaba de decir, hasta no sé dónde. ¿Quién le cuenta, Ana? Ana, ¿vos entraste recién? Sí. Bien. Bien. Bueno, pero bueno, una parte de la unidad 7, hasta ese lugar que vieron.
Y después, Ana, como la cantidad de alumnos inscriptos que se inscribieron para el parcial, vieron que el profesor compartió un formulario, bueno, los que se inscribieron para el parcial no llegan al aforo de una de las aulas, así que el parcial se va a tomar únicamente en el aula 111. Bueno. ¿Sí? Bien. Bueno, no de nada. Entonces vamos a empezar a... Pensé que lo tenía abierto, ¿no? Bueno, esperen que lo voy a abrir. Abrí 50 cosas, pero eso no. En realidad tenía abiertas lo de las unidades anteriores. Bueno. Denme un momento. Bueno, vamos a empezar a ver hoy todo lo que tiene que ver con, acá dice tecnologías para la comunicación, todo lo que tiene que ver con las redes. Nos vamos a basar para esta parte de la materia en el último volumen que vamos a ver del libro que estuvimos estudiando, que es el libro de tecnologías de la información del profe Martini. Bueno, vamos a empezar a hablar de un primer concepto que es la teleinformática. La teleinformática se refiere a la informática a distancia. Como todas las palabras que comienzan con tele, no sé si lo saben, pero se van a dar cuenta de lo que les digo. Por ejemplo, el prefijo tele significa a distancia. Entonces yo digo televisión. ¿Por qué se llama televisión? Porque es visión, una imagen a distancia. Teléfono, el fono habla de la voz, es voz a distancia, qué sé yo, telescopio, no sé, telégrafo, no sé, teletrabajo. ¿Vieron? Todas las cosas que empiezan con tele hablan de algo que se realiza a distancia. Hasta acá, nosotros nos dedicamos a estudiar el hardware y el software de un único dispositivo. Bien, ahora vamos a ver cómo un dispositivo se va a poder comunicar con otro que esté a una cierta distancia. Para empezar a entender de qué estamos hablando, vamos a pensar en cualquier situación donde hay una comunicación. Se entiende que hay un emisor y un receptor. En este momento, por ejemplo, yo sería el emisor y ustedes son los receptores. Ahí hay una comunicación. Ahora, para tratar de entender un poco mejor esto, imaginemos que estuviéramos en la facultad. Ustedes están sentados en el aula y yo estoy parada en el frente hablando. Para que realmente haya comunicación, yo tengo que emitir un mensaje y ese mensaje va a estar atravesada por diferentes cosas. ¿Por qué? En principio el mensaje tiene que viajar a través de un medio. Tiene que utilizar diferentes tipos de señales y tiene que utilizar algún código común entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, si yo les estoy hablando a ustedes y ustedes me entienden, es porque ¿qué código en común usamos? El lenguaje. ¿Cómo? If I talk to you like this, you understand me? El idioma. Claro, ¿no? Estamos usando un mismo idioma
que es el castellano. O sea, hay un código en común que compartimos. Por lo menos, digamos, en un 80%. Porque seguramente debe haber alguna de esas palabras que a veces yo uso, que a lo mejor a alguno le resulta desconocida, ¿no? Bueno, tiene que ver con que a lo mejor no todos usamos la misma cantidad de palabras del idioma, pero usamos un mismo código. Bien, y si yo les estoy hablando a ustedes, vuelvan a pensar en esta imagen, ¿no? Esta situación donde yo estoy en el salón, en el parada hablando y ustedes están sentados, perdón. ¿Qué es lo que cómo llega el mensaje de mí a ustedes? ¿Cómo llega? ¿Por qué medio viaja? ¿Cuál es el tipo de señal que yo estoy emitiendo? ¿No? No estamos. Lorena, imagínate que estamos en el salón. Por ejemplo, si yo te hago... Puede ser la voz. Claro, ahí estaba haciendo señas. Bien, la señal que yo emito es una señal sonora, generada por mis cuerdas vocales, pero es un sonido, ¿sí? El sonido, no sé si ustedes saben que son ondas. ¿Por qué viaja? ¿Cómo hace para viajar el sonido? ¿A través de qué viaja el sonido? ¿Cómo? Vibraciones. Bien, son vibraciones, pero esas vibraciones, muy bien, viajan, ¿por qué? Porque hay un medio. El medio en este caso es el aire. Hay sonido, porque el sonido viaja, esas ondas que vos dijiste, viajan por el aire. Ahora, donde también puede viajar el sonido es por el líquido, porque hay un medio, puede viajar por el líquido. ¿Alguno alguna vez habrá probado de hablar o de gritar abajo del agua? Me imagino. No les digo ahora, pero a lo mejor cuando eran chicos habrán probado, ¿o no? ¿Nunca probaron? Sí. Bien. El sonido también se replica por el agua, pero tiene que haber un medio, porque si no, esas ondas no viajan. Por ejemplo, no sé si muchos saben, en el espacio exterior no hay sonido. No hay sonido porque como hay vacío, las ondas sonoras no tienen ningún medio por donde replicarse. Bien, esto que les cuento es para que entonces identifiquemos. En esta comunicación hay un emisor y un receptor, hay un medio, por ejemplo, por donde va a viajar la señal, el medio es el aire, la señal es una señal sonora, y el código en común que manejamos es el español, ¿sí? O castellano. Ahora, el mensaje, para que pueda viajar, necesita un medio por donde va a viajar, necesita utilizar algún tipo de señal para viajar y necesita utilizar algún tipo de código. Bien, vamos a ver que en los dispositivos electrónicos pasan estas mismas cosas. Va a haber distintos tipos de señales que van a viajar, qué sé yo, entre una computadora y un teléfono celular, o que van a viajar a través de internet. Después vamos a ver eso en detalle. El medio por donde van a viajar, ¿cuál es? ¿Por dónde viajan las señales? ¿Por dónde viaja esta conversación que estamos teniendo nosotros ahora? ¿Por dónde viaja? Por la red. Bien. ¿Y cuál es el medio? El medio puede ser
ahí te tiro una pista. Un cable, puede ser las ondas de Wi-Fi. Ese es el medio por donde va a viajar. Claro, por internet. Digamos, por ahora digamos que sí. Lo que pasa es que vamos a analizar cuáles son los elementos que forman Internet y entonces vamos a poder discriminar cuáles son los elementos por donde viajan los datos, porque no es Internet toda. Hay partes que son los medios que tiene Internet, que es por donde van a viajar las señales. Ahora, para que Internet funcione o para que cualquier red funcione, necesitan estos dispositivos que están conectados, por ejemplo, compartir un mismo código. Necesitan comunicarse siguiendo ciertas reglas para poder entenderse. Sí. Del teléfono, no, yo dije que nosotros estamos teniendo esta comunicación que en realidad todos percibimos que es a través de Internet, pero por ejemplo, desde mi computadora hasta un dispositivo que está abajo en la planta baja, viaja por Wi-Fi, pero después sale de mi casa a través de un cable coaxial y en algún lugar agarra una fibra óptica y llega hasta el servidor de Zoom que está en Estados Unidos, después vuelve y atraviesa otros medios hasta llegar al dispositivo de ustedes. Entonces, puede estar el Wi-Fi, pueden estar las fibras ópticas, puede estar el cable coaxial. Eso lo vamos a ir viendo y vamos a ir charlando sobre eso varias veces para que les quede bien claro. Bien, vamos entonces ahora a empezar hablando por el tipo de señales. Vieron que acá habíamos dicho medios, señales, código. De todo eso vamos a ir hablando. Pero vamos a empezar por el tipo de señales. En electrónica se manejan dos tipos de señales. Unas señales que son digitales y otras señales que son analógicas. Las señales analógicas, como les puse acá, pueden tomar infinitos valores. Si uno pudiera cortar esta curva en un punto, miles y miles de valores diferentes podría tomar esta señal. Al contrario, cuando uno habla de una señal digital, la señal digital solo puede tomar algunos valores. O sea, hay un montón de valores intermedios que no puede tomar. En este ejemplo, de este dibujo que les puse acá, esta señal digital solo puede tomar como valores el 1 y el 0. Pero hay otras señales y cosas que se representan en formato digital que les voy a traer una un poco más cercana para que entiendan mejor el concepto. Seguramente ustedes tienen, no sé, un televisor, un aparato de audio, que le pueden subir o bajar el volumen. Ahora, hoy en día, la gran mayoría de estos dispositivos, el volumen lo representan con números, ¿no? Entonces yo puedo tener que el volumen puede tomar como valor el 0, el 1, el 2, qué sé yo. Creo que mi televisor basta algo así como el 32, ¿no? Esto es una representación digital, porque está con números. Ahora, acá va a venir el 31, ¿no? No sé por qué no me lo dibuja, el 31, el 30, ¿no? Ahora, si yo tengo el volumen, supónganse, lo tengo en 29, no puedo ponerlo en 29,5, o 29,2, o 29,237,
O sea, no hay valores intermedios entre el 29 y el 30. Pasa del 29, ¡tuc!, al 30. En el medio es como si no hubiera nada. Eso es una característica de las señales digitales. Es decir, van de a saltitos, y solo pueden tomar algunos valores. No tiene infinitos valores, como si una señal analógica. Por eso se dice que es un tipo de señal discreta. Bien, ahora recordemos, siempre recordemos que todo lo que ocurre adentro de nuestra computadora, de nuestro aparato celular, todo está representado en ceros y unos. Toda es información digital. Ahora, ¿por qué estamos hablando de las señales analógicas? Bueno, vamos a ver que la gran mayoría de las comunicaciones que se van a hacer usando señales analógicas, y vamos a explicar por qué. Pero un poquito más adelante. Bien, acá tenemos una representación de una señal analógica. Un tipo de señal o de onda analógica en la que podemos identificar dos aspectos de esta onda que vemos acá, esta señal. Por un lado, podemos ver esta medida, que es lo que se va a llamar la amplitud. La amplitud es cuánto esta señal se despega del eje horizontal. Lo mismo se va a despegar hacia, digamos, el lado de los positivos que hacia el lado de los negativos. Entonces, cuando hablamos de la amplitud, va a ser cuánto esta onda se despega de este eje horizontal. No sé si alguna vez vieron o analizaron funciones seno o coseno, a lo mejor en el secundario, y seguramente analizaron algunas cosas parecidas a esta. La función seno o coseno tiene un comportamiento parecido a este. La diferencia es que realmente esto es un semicírculo y no esto que parece como una parábola boca abajo. Bien. La otra cosa importante a tener en cuenta es la frecuencia. Vamos a imaginar que este eje horizontal está representando el tiempo. Entonces, cuando yo voy a hablar de la frecuencia de una señal analógica, voy a estar diciendo cuántas veces se va a repetir en un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, una cosa va a ser la amplitud, que es cuánto se separa del eje, y otras cuántas veces se repite en un periodo de tiempo. En este caso, este dibujo, acá una vez, 2 veces y media, digamos, en lo que se ve en el dibujo. Bien. Las señales eléctricas tienen ese aspecto que vimos recién ahí. Es una onda que básicamente va a permitir, no solamente va a permitir enviar información analógica, también va a permitir enviar información digital. Cualquiera de las dos. Ahora, hay otro tipo de ondas, que es la que vemos acá, en este gráfico ya lo vimos, la primera de las clases, cuando yo les dije las maneras en que se podían codificar los ceros y unos, bueno, usando ondas electromagnéticas también. Bien, la onda electromagnética, la diferencia que tiene con la onda que vimos recién, que sería eléctrica, es que tiene dos campos. Una onda
este campo eléctrico que está representado por una onda que, digamos, oscila en forma vertical, y otro campo en forma perpendicular, que es un campo magnético. Esas son las ondas electromagnéticas. ¿De qué estamos hablando cuando digo una onda electromagnética? Por ejemplo, el Wi-Fi. Por ejemplo, la radio FM. Por ejemplo, las ondas de telefonía celular. Todas esas son ondas electromagnéticas. Bien. Entonces, acá lo que decía es que tanto una onda eléctrica como electromagnética pueden enviar tanto señales analógicas como señales digitales. El tema es cómo se va a usar esa señal. Por ejemplo, para que tengan una idea, la radio FM es un tipo de onda electromagnética que lo que transmite son ondas analógicas, señales analógicas. La voz y el sonido van a ser señales analógicas. Bien, pero a nosotros lo que nos va a interesar en este momento no es la radio AM/FM, sino estábamos hablando de aparatos electrónicos que tanto en el emisor como en el receptor tengo información digital y voy a tener que usar un medio para que esa información digital viaje del emisor al receptor. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Como ahora vamos a ver en un momento, la realidad es que para que viaje una señal una distancia importante, son mejores las señales analógicas que las señales digitales. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a hacer una transformación de esas señales. Si yo tengo, supónganse que esta que tengo acá es mi computadora, que tiene señales digitales, procesa, almacena señales digitales, esas señales digitales van a entrar en un dispositivo que se llama módem. Y el módem lo que va a hacer es transformar esos ceros y unos, esa señal digital, en una señal analógica. Bueno, esa señal analógica va a viajar por el cableado, que puede ser la red telefónica, como está expresada acá, o puede ser otro tipo de cableado, y cuando llegue a destino, va a llegar a otro módem. Ahora este módem va a recibir la señal analógica y la va a volver a transformar en una señal digital. O sea, va a haber una señal, que es la que vamos a llamar la señal portadora, la cual se la va a modificar para que pueda transmitir ceros y unos. ¿Quién va a hacer esa modificación? Bueno, esa modificación, para que transmita los ceros y unos, la va a hacer el módem. Vamos a decir que el módem, en un sentido, cuando transforma de digital a analógica, lo que hace es modular la señal. Y cuando transforma de analógica a digital, lo que hace es demodular. De ahí su nombre, módem. O sea, ¿qué hace qué? En un sentido modula y en otro sentido demodula. Cuando modula, ¿qué hace? Transforma los ceros y unos en ondas. Cuando demodula, ¿qué hace? Transforma las ondas en ceros y unos. Bien. ¿Por qué se modula? Bien, se modula porque las señales analógicas sufren menor atenuación y distorsión que las señales digitales. Alguno puede decir, bueno, ¿y qué es la atenuación? Y la atenuación es que con la distancia la señal se va perdiendo intensidad. Es como el sonido. ¿Vieron? Si yo hablo a una persona que está al lado mío, me va a escuchar.
Si la persona se aleja 10 metros y yo hablo con el mismo tono de voz, posiblemente no me va a escuchar. Cuanto más se aleje, menos va a escuchar. ¿Por qué? Porque las ondas sonoras, con la distancia, se van atenuando. Bien, a eso se llama la atenuación. Bueno, las señales analógicas sufren menor atenuación que las señales digitales. Y también menor distorsión. Vamos a ver que un problema, tanto de las señales eléctricas como de las señales electromagnéticas, es que hay muchos factores externos que pueden distorsionar la señal. Bueno, las señales analógicas sufren menor distorsión que las señales digitales. Por lo tanto, esto va a permitir que la señal pueda viajar mayor distancia. Antes de que, sí. La atenuación es que con la distancia la señal se va perdiendo, se va como apagando. Eso es la atenuación. ¿Sí? Mirá, por ejemplo, la distorsión tiene que ver con interferencias. Entonces, por ejemplo, no sé si escuchás la radio, pero a veces uno escucha la radio y en la radio escucha ruidos o se filtra otra señal de radio. Esos son interferencias. O cae un rayo y se escucha el ruido, no lo escuchás, o pasa un avión. Lo mismo pasa con la radio, que estás escuchando a través de la antena, no la que escuchás por internet. ¿Sí? No sé si has experimentado esto que te digo. Bien, eso es una distorsión, o sea, la señal se estropea, se distorsiona por estas interferencias. Entonces, si usamos señales analógicas, pueden recorrer mayor distancia antes de que la distorsión y la atenuación haga que la señal ya no se escucha ni se entiende nada y no se puede volver a transformar en ceros y unos. Hay que pensar que van a viajar estas ondas y cuando lleguen a su lugar tienen que volver a transformarse en ceros y unos. Entonces, lo que va a permitir esto, las señales analógicas, es que viajen mayor distancia. Bien, vamos a ver que hay 3 maneras de modular las señales. Vamos a empezar por esta. Primero hay que recordar que uno tiene una señal que siempre es parejita, que es lo que se llama la señal portadora, y lo que va a hacer el módem es hacerle modificaciones a esa señal para que pueda transmitir los ceros y los unos. Bien. Esta primera clase de modulación, que se llama FSK, de Frequency Shift Keying, creo que algo así se lee, ¿no? Es lo que llamamos modulación por frecuencia. Es decir, ¿se acuerdan que hace un momento vimos que había 2 cosas a las que les íbamos a prestar atención de las señales, que era la frecuencia y la amplitud? Bien, observen este gráfico que tenemos acá. Tengo una representación en el tiempo, en este caso en 1 segundo, de una señal que en realidad es un 0, un 1, un 1, un 0 y un 1. Ahora, el módem que estaría acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a transformar la señal y va a usar 2 frecuencias diferentes. Fíjense,
Esta frecuencia, en este, que es como es la quinta parte de este segundo, en este periodo de tiempo, la señal se repite 4 veces, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero en esta, ¿cuántas veces se repite? 2. 2, ¿sí? Esto representa un 1, esto representa un 0. ¿Y en esta cuántas veces se repite? 4, porque representa un 1. Y en esta también, porque representa un 1. Pero esta que representa un 0, se vuelve a repetir 2, ¿sí? O sea, lo que está haciendo en este caso es usando dos frecuencias diferentes, que una es el doble de la otra, o la mitad, como quieran verlo, ¿sí? Son tan opuestas que por más que a medida que va viajando sufra algún tipo de distorsión, cuando llega a destino va a ser posible decir, bueno, este era un 1 y este era un 0. O sea que lo que está haciendo es, recuerden lo que habíamos hablado la primera clase. Cuando hablamos de información en binario, se utilizan muchas cosas para representar los números binarios. Pasa, no pasa electricidad. Magnetizado en forma positiva o en forma negativa. Refleja la luz, no refleja la luz. ¿Sí? Bien. Acá es, la frecuencia sería de 4 veces o de 2. ¿Sí? Una frecuencia utiliza para el 1 y otra frecuencia utiliza para el 0. Bien. El siguiente que vamos a ver no va a modular por frecuencia, sino por la amplitud de la señal. Fíjense. Importante acá. Fíjense que en este caso, volví a la anterior, disculpen. En este caso, la amplitud de la señal es siempre igual, no cambia, ¿sí? Lo que cambia es la frecuencia. Ahora fíjense en la que sigue. Fíjense, este pedacito que representa el 0, miren la amplitud de la señal, y este pedacito que representa el 1, miren la amplitud de esta señal. Pueden observar acá que este tiene una amplitud que es aproximadamente el doble de este. Pero ¿cuántas veces se repite la señal? Acá, ¿cuántas veces? 4. ¿Y acá? También. También. La frecuencia no cambió. Lo que cambió en este caso es la amplitud. Entonces, utiliza ahora otra característica de la señal para, usando esa señal, transmitir los ceros y los unos. Si la amplitud es la chiquita, digamos, transmite un 0, si la que es más grande, transmite el 1. Y así alternando los tipos de señal, puede transmitir el 0 y el 1. ¿Qué es de lo que se trata? ¿No? Transmitir ceros y unos. Bien, vamos a ver esta última, que es un poco más difícil de seguir. Porque acá no habla, no va a usar ni la frecuencia ni la amplitud. Observen la amplitud de la señal, que es todo igual, y la frecuencia también. ¿Pero qué cambia? A ver. Si pueden observar y me dicen, ¿qué cambia en esta señal? Todas tienen la misma cantidad de ciclos. Todos tienen la misma cantidad de ciclos. O sea, se repite la misma cantidad de veces, todos tienen la misma amplitud. Pero vamos a observar que acá, cuando cambia del 0 al 1, pasa algo raro. ¿Ven? Es como si la señal se hubiera corrido, desplazado. Fíjense, este se llama modulación por fase.
Cuando yo digo que algo está desfasado, ¿no? Piénsenla, no sé si ustedes asocian igual que yo, pero yo asocio con algo desfasado, algo que se corrió de lugar, ¿no? Que no está en la posición que debe, desacomodado. Bien, lo que ocurre con esta señal es lo siguiente. Como siempre, transmite ceros o unos. Cuando venía transmitiendo unos y tiene que cambiar, ¿qué hace? Pasa a ceros. Si está transmitiendo ceros y tiene que cambiar, ¿qué hace? Pasa a 1. Bueno, observen lo que pasa acá. Empieza a transmitir un 0. Pero ahora cambia y tiene que transmitir un 1. Bueno, es como si en ese momento la señal se corriera. Entonces, cuando ocurre eso, que se desplaza o se desfasa, es que cambia. Venía transmitiendo ceros y ahora va a transmitir unos. Observen cómo sigue la señal. Igual amplitud, igual frecuencia, pasa al siguiente bit y sigue exactamente igual, porque el siguiente bit es igual al anterior. Este era un 1 y este es un 1. Ahora, cuando llega el siguiente bit, es un 0. Entonces, ¿qué ocurre con la señal? De vuelta, ocurre como este corrimiento o desfasaje. Esto está explicado en la bibliografía, pero con algunas cuestiones muy técnicas de lo electrónico, que me parece que excede lo que yo, excede lo que yo quiero que ustedes entiendan. Yo lo que quiero que vean acá es que es otra manera diferente de modificar la señal para que transmita los ceros y los unos. Lo que uno tiene que imaginarse, es que de este lado voy a tener un módem que él recibe ceros y unos y transforma esta señal en esto que estoy viendo. Y cuando llegue a destino, el módem que lo recibe va a recibir esto, que va a transformar en un 1, como acá cambia, lo va a transformar en un 0 y así. O sea, esto es un código que están utilizando los módems para poder transmitir los ceros y los unos usando señales analógicas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, una Sí, consulta. perfecto. En el material que he subido en el Classroom, este no está. ¿Después lo va a subir usted? Sí, puede ser. En realidad, con ustedes estoy un cachito adelantada, pero porque después tenemos varios feriados. Y así que me olvidé, pero enseguida se los comparto. Ah, bueno, gracias. Bueno, bien. No estaba de antemano porque yo en general siempre alguna modificación le hago a último momento. Así que capaz que ahora hacemos un pequeño intervalo y se lo subo. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño intervalo. 5 minutitos. Yo tengo 19 y 24 retomamos. Y de paso les comparto eso en el Classroom.
Bueno, vamos a hablar ahora de un par de conceptos importantes relacionados con las comunicaciones, que son el ancho de banda y la velocidad de transmisión. El término ancho de banda suele ser usado por los proveedores de Internet para referirse a la velocidad de transmisión, pero en realidad no son básicamente la misma cosa, son cosas diferentes. Vamos a tratar de leer y yo voy a explicar qué significa lo que dice acá en la diapositiva. Fíjense, dice: el ancho de banda de un medio de transmisión se puede definir como el espacio entre la frecuencia superior y la frecuencia inferior que se puede transmitir sin distorsión por un medio de transmisión. Seguramente esto que les dije les va a parecer chino puro, pero voy a... No, estoy haciendo algo acá. Vamos a hacer un ejemplo que es con otra cosa, pero que a lo mejor es un poco más cercana a ustedes y quizá me parece que es más sencillo de entender. Seguramente algunos de ustedes escucharán la radio. ¿Alguien escucha la radio? ¿O nadie escucha la radio? Sí, claro, sí. Bueno, Lorena. Lorena escucha la radio. ¿Qué radio escuchás, Lorena? Por lo general la 100. La 100. ¿Y cuál es el número real de la 100? 99.9. Bien. 99.9. ¿Y vos sabés 99.9 qué? Megahertz. Megahertz. Muy bien. Bien. ¿Qué tipo de radio es esta? FM. FM. Bien. ¿Alguien más escucha alguna otra radio FM? Yo, profe. Decime, Matías. La Radio Bonn, que es la 103.3. .7, perdón. 103.7. Bien. ¿Algún otro? No. Bueno, es que les digo, escuchar la radio está como pasando de moda, sobre todo en ciertas generaciones. Que yo, mi hija que tiene 21 no escucha jamás la radio, ¿no? Escuchan, las nuevas generaciones escuchan, no sé, YouTube, pero bueno, Spotify. Yo les pregunto, ¿sí? ¿Cómo? Que las nuevas generaciones escuchan Spotify. Yo prendo el auto y está la 99.9 y me acompaña hasta el trabajo. Bueno, sí, también ponen Spotify, pero para enterarse de algo no ponen la radio, ¿no? Ponen, qué sé yo, usan el Instagram, otras cosas. Cual. Pero bueno, todavía podemos usar el ejemplo de la radio. A ver, ¿alguien sabe en qué valor arranca la radio FM? Hay una que se llama la 50.3. No, esas no son AM, profe. Creo que a partir del 81, 82. 87, por ahí. 85, sí, por ahí en aproximado. Yo creo que puede ser por ahí por el 87, digamos 87, ¿no? Bien. ¿Y hasta qué valor? ¿Hasta dónde llega? 107. 108. Pongamos acá 108. Bien. Bueno. Esta radio, que se llama FM, es una, pero hay otra que se llama ¿cómo? AM. AM. Bien. La FM es porque lo que hace la señal es modular la frecuencia. Y esta, lo que modula es la amplitud. La amplitud. Amplitud. Bien. Yo se los traigo
porque son dos cosas más cercanas que uno habrá nombrado un montón de veces y no tiene ni idea de con qué tiene que ver. Bueno, por ese mundo andamos. Pero yo quiero que observen esto. La definición del ancho de banda decía que el ancho de banda era como la diferencia o la distancia que había entre la frecuencia superior y la frecuencia inferior, que por un medio se podía transmitir sin que la señal se distorsionara. Eso es lo que decía el ancho de banda. Entonces, acá, donde ustedes tienen como una idea más o menos de a partir de qué valor empieza la FM, dónde termina, si hacemos esta cuenta, me da 21. Ahora 21 megahertz. Y esta medida ya la vimos. A ver qué tanto estudiaron ya para el parcial. ¿Cuándo vimos esta medida? ¿De qué hablamos cuando veíamos esta medida? Que vimos kilohertz, megahertz, gigahertz. Ni uno se La acuerda. unidad de medida para, ¿cómo se llama? Poder leer la información, ¿puede ser? No, era la unidad que medía cuántos pulsos tenía por segundo el reloj del procesador. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la velocidad del procesador, yo les dije que tenía que ver con la velocidad del reloj? La velocidad del reloj se mide hoy en día en gigahertz. Significa que ese reloj emite en un segundo más de 1.000 millones de pulsos. Entonces ejecuta más de 1.000 millones de señales. Bien, esas señales que estoy viendo acá, perdón, ejecuta más de 1.000 millones de instrucciones. Estaba pensando en lo que les iba a decir ahora. Esta es una señal que tiene una onda que se repite. Bueno, esto me está marcando la cantidad de veces que esa onda se repite. O sea, la onda de la radio 99.9 es diferente que la del 103.7, es diferente que la del 108. Por eso cuando uno sintoniza, lo que hace es poner el receptor en esa frecuencia. En esa frecuencia lo está poniendo. Ahora, ¿por qué la radio FM utiliza estas frecuencias? Bueno, por un lado, porque son las que tiene asignadas, pero no le asignaron estas porque sí. Se asignaron porque en estas frecuencias, sobre todo la música, se escucha con mucha mejor calidad. Cuando yo era muy jovencita, no estaba la radio FM, o recién aparecía. Y la radio FM empezó como una radio que lo que hacía era transmitir música con otra calidad de sonido. Yo recuerdo a mi abuela, mi mamá, solo escuchaban radio AM. Cuando empezó la FM se usaba para eso, para transmitir música con otro tipo de calidad de sonido diferente que la AM. Bien, el ancho de banda de la FM serían 21 MHz. La cantidad de señales que puede transmitir, todas las señales de FM están en esta banda, en este rango. ¿Más o menos se entendió? ¿Sí? Ahora, sí, no vamos a hablar de la radio. Esto se los puse como un ejemplo. Vamos a pensar, por ejemplo, en un cable, qué sé yo, un cable coaxial. En ese cable coaxial vienen rebotando señales eléctricas.
Bueno, el ancho de banda de ese cable va a ser la cantidad de señales que va a poder transmitir sin distorsión, o sea, desde la frecuencia más baja a la frecuencia más alta, ¿cuántas son? ¿Sí? Entonces, el ancho de banda me está diciendo qué cantidad de señales simultáneas se pueden transmitir. ¿Sí? Por eso, mayor ancho de banda está diciendo mayor cantidad de señales. Que esto tiene relación con la velocidad de transmisión, pero la velocidad de transmisión es otra cosa. La velocidad de transmisión, que también se la denomina tasa de bits o tasa de transferencia, es una unidad que mide la cantidad de bits por segundo. O sea, ¿cuántos bits por segundo se transmiten? Y cuando yo estoy midiendo la velocidad de mi conexión de Internet, estoy midiendo no el ancho de banda, estoy midiendo la velocidad de transmisión. Esa velocidad de transmisión se puede representar por kilobits por segundo, que sería 1000, ¿no? Esto es la misma secuencia, kilo, mega, giga. Kilo, 1000, mega, 1.000.000, giga, 1.000 millones, ¿no? Mega, 1.000.000 de bits por segundo, giga, 1.000 millones de bits por segundo. Ahora, como les decía hace un rato, y acá se los puse bien resaltado, los proveedores de comunicaciones, en este caso nuestro proveedor de Internet, utiliza el término ancho de banda como sinónimo de tasa de transferencia o velocidad de transferencia. Pero no es exactamente lo mismo. Ahora, cuando me dicen, te vendo, no sé, 50 megas, me está diciendo que la velocidad de transferencia van a ser de 50 megabits por segundo. Ojo, acá que nos dan la información por la mitad, porque nos dicen megas. Y uno no sabe mega qué. Es lo mismo que el proveedor de telefonía celular, que te dice, te doy para navegar por internet 4 gigas. ¿Giga qué? ¿No? Ahí hay una de esas cosas que si uno no presta atención pueden traer confusión. Voy a explicar. No era esto lo que iba a hacer. Voy a borrar esto. Supónganse, ¿no? Por ejemplo, supónganse que yo tuviera, no sé, 75 megas, vamos a poner como me dice el proveedor, megas en mi domicilio. Pero tengo en mi teléfono, tengo 4 gigas. ¿No? Porque eso me dicen, tienes 4 gigas para navegar, o 3 gigas, o 2 gigas para navegar por internet. Bien. ¿Qué relación tiene uno con el otro? O mejor dicho, ¿tiene alguna relación uno con el otro? La verdad que nada. Ninguna. Este es el proveedor de internet que me da lo que se llama una tarifa plana. ¿Y qué es una tarifa plana? Me permite utilizar internet las 24 horas, los 365 días del año, por el mismo precio. No importa si yo lo uso un día al año, 1 hora, o lo uso
los 365 días, las 24 horas. Yo voy a pagar exactamente lo mismo. Lo que me está midiendo estos 75 megas es velocidad. Son 75 megabits por... Esperen que estoy lío. Quiero borrar y me dibuja. Ay, Dios santo. ¿Por qué? Bueno. Ah, porque acá, perdón, estaba pensando que era... Cambió el contexto, me cambió el lápiz, por eso me confundí. Bueno, perdón. Tengo que agarrar el de dibujar. Bueno. Megabits por segundo. Ahora, este es el proveedor de telefonía celular, que lo que hace es medirme cuántos datos voy a bajar. Entonces, esos gigas son gigabytes. Esto mide cantidad. ¿Sí? Esto mide la cantidad de datos que yo puedo bajar. El otro mide la velocidad a la que vienen los datos. Pero como todos dicen gigas o dicen megas y no aclaran, esto suele traer confusión. Esos megas son megabits por segundo. Estos gigas son gigabytes. Bien. Bueno. Vamos a ver ahora, en realidad, algunas cosas importantes que uno tiene que recordar. Cuando hablamos de la velocidad de transmisión o de la velocidad de transferencia, hay muchas cosas que pueden condicionar, afectar esa velocidad. Por un lado, el ancho de banda del medio. Y sí, por ejemplo, si yo tenía una conexión como la que solía tener antes telefónica, que era a través del cable del teléfono, por más que Telefónica quisiera darme mucho ancho de banda, no podía. O sea, mucha velocidad no podía. El ancho de banda del medio no daba. ¿Sí? Bien, otra cosa que puede afectar la velocidad es la distancia que hay entre los equipos. Eso también puede modificar la velocidad de transmisión. La otra cosa son los equipos de comunicación. Los equipos de comunicación donde, por ejemplo, podemos poner el módem. Los equipos de comunicación son algunos dispositivos que van a estar en las redes que van a ayudar a que los elementos de las redes se comuniquen. Por ejemplo, yo les cuento, el año pasado, cuando empezó la pandemia, yo tenía una conexión de 10 megabits por segundo. Y no había tenido un problema nunca. Pero ¿qué pasó? Cuando tuve que empezar a transmitir por Zoom, y después mi hija está en la facultad y cursaba también por Zoom, era imposible. Entonces llamé para que me subieran la velocidad. Me dijeron, pero le tengo que cambiar el módem. Claro, porque el módem que yo tenía había sido diseñado para una cierta velocidad. Entonces, con ese módem no podía tener mayor velocidad. Tuvieron que cambiarme, en ese caso, el módem, que sería, en este caso, el equipo de comunicación. Después, otra cosa que va a afectar la velocidad es lo que vamos a ver un poco más adelante, que es la topología de la red. Es decir, yo puedo tener una red, no sé, tengo acá una computadora, acá otra, acá otra, acá otra, acá otra. O sea, tengo varias computadoras. ¿Cómo van los cables entre una y otra? Eso va a ser la topología de la red.
cómo está el cableado entre estos elementos. Bien, eso también va a condicionar la velocidad. Y también va a condicionar la velocidad la cantidad de usuarios en la red. Si yo tengo, no sé, supónganse que yo, 50 megabits por segundo, pero hay 3 personas conectadas a Internet, bueno, estos 50 megabits se va a repartir entre los 3 que están conectados a Internet. ¿Sí? No es que va a tener cada uno 50, no, 50 es lo que llega al módem, y de ahí se reparte. Con lo cual, obviamente, la cantidad de usuarios que tengamos en la red va a condicionar la velocidad de transmisión. Bueno, hasta acá básicamente hablamos sobre todo de las señales. Ahora, más allá de las señales, que van a servir para que la información llegue de un dispositivo a otro, cuando pensamos en una red o lo que también llamamos un sistema teleinformático, cualquier sistema teleinformático va a estar formado por estos 4 elementos. ¿Y qué van a hacer estos 4 elementos? Bueno, por ejemplo, ¿qué sería un nodo? Bueno, un nodo va a ser cada uno de los dispositivos que se conectan a una red y que van a dispositivos que se conectan a la red para transmitir datos o compartir recursos, que procesan información. Ejemplo, computadora, teléfono celular, cajero automático, caja registradora del supermercado, el Smart TV, un servidor, una tablet, la consola de videojuegos, esos dispositivos tipo Alexa, ¿vieron? Asistentes virtuales. Todos esos entrarían dentro de lo que yo llamaría un nodo. Bien. Después voy a tener los medios de transmisión. Los medios de transmisión que ahora vamos a empezar a ver en detalle. Cable telefónico, cable coaxial, fibra óptica, Wi-Fi, microondas. Va a ser justamente el medio por donde van a viajar las señales. Después voy a tener que se llaman circuitos y equipos específicos o dispositivos de comunicación. Bueno, hasta ahora el único que vimos es el módem. Pero de ese vamos a, aparte del módem, vamos a nombrar otros 2, que son el router y el switch. Esos los vamos a ir viendo salteados. Primero vimos el módem, en algún momento vamos a hablar del router, otro momento vamos a volver a hablar del router y después vamos a hablar del switch. De los nodos no vamos a hablar, porque de los nodos de alguna manera ya hablamos. Cuando hablamos del hardware, hablamos del software, sería como de cada uno de estos dispositivos que se van a conectar a la red para compartir información. Y después voy a tener los protocolos. Hartos estarán de escuchar en estos tiempos la palabra protocolo. Sí. ¿Qué sería el protocolo? ¿Qué sería el protocolo? A ver, ¿quién me sabe definir? ¿Qué sería un protocolo? Anímense, no sean cobardes. ¿Qué es un protocolo? ¿Qué les parece? ¿Qué? ¿El modo en que se envían las señales? No sé. A ver, pero ustedes están intentando... seguir, profe, algo así. A ver, están intentando ya ponerlo en las redes. Yo les digo en general, ¿qué sería un protocolo? Método, pasos a seguir, una cosa así. Claro, sí, método, pasos a seguir, un acuerdo que dice, que regula cierta actividad, ¿no? El protocolo dice que hay que hacer así, 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 ¿no? Por ejemplo, el protocolo dice que para
para rendir los parciales vamos a rendir presenciales y que hay un aforo determinado en el aula, ¿no? Es un conjunto de reglas que acordamos para poder funcionar. Bueno, dentro de las comunicaciones, justamente un protocolo va a ser un conjunto de reglas que van a ser necesarias para que exista esa comunicación. Por ejemplo, entre nosotros, el protocolo dice que nos vamos a comunicar por Zoom en determinado horario, que yo voy a hablar y ustedes van a permanecer calladitos y van a cerrar el micrófono, que cuando quieran hablar van a abrir el micrófono porque yo les digo que lo abran, capaz que hay otro profe que no les deja abrir el micrófono, qué sé yo, pero hay como ciertas reglas establecidas, gracias a la cual que funciona esta clase, ¿no? Esas son reglas. Bueno, acá es lo mismo, para que haya una comunicación, para que esta sea posible, hay que ajustarse a ciertas reglas. Bueno, al final de esta presentación vamos a estar viendo y hablando en detalle de los protocolos. Bien, vamos ahora a empezar hablando de los medios de transmisión. Los medios de transmisión se van a clasificar en dos grandes grupos. Los guiados, a estos que se le dice guiados, también uno puede encontrar en otra bibliografía que diga alámbricos, cableados, con continuidad física, siempre es lo mismo. Son estos tres, que va a ser el cable telefónico, el cable coaxial y la fibra óptica. Y por otro lado, tenemos los no guiados, que también los puedo encontrar como inalámbricos o sin continuidad física, que básicamente son señales que van a viajar por el aire. Todas van a ser señales electromagnéticas, como el Wi-Fi, el Bluetooth, las microondas, las ondas de telefonía celular. Bien, vamos a empezar por el más antiguo de todos, porque el primero que se utilizó en alguna red alguna vez, que es el cable telefónico, que también se lo llama cable de par trenzado o cable de pares. Bien, hay distintos tipos de estos cables de pares. El más antiguo de todos, el más utilizado, que es este, que es el cable UTP, que viene de 7 clases diferentes. Básicamente es un cable de cobre. Acá podemos ver, por ejemplo, uno que tiene 2 pares. El primero de todos que se usaba para el teléfono tenía un solo par, o sea, eran 2 cables. Y estos cables vienen como enroscados, como se ve acá, uno con el otro. En realidad, viene así porque el cable que está afuera, enroscado, es como una especie de protección. ¿Para qué? Para minimizar las interferencias. Y uno dice, bueno, ¿cuáles son las interferencias? Bueno, hay que recordar que cada vez que haya un campo eléctrico, esto también genera un campo magnético y esto genera interferencias. Por ejemplo, un motor eléctrico genera interferencia, una radio, digamos, hay montones de cosas. Las tormentas eléctricas generan los aparatos electrónicos, generan interferencias, digamos, emiten distintos tipos de señales y estos generan interferencias. Bien, entonces este cable que venía así enroscado era para tratar de minimizar las interferencias. Después, en algún momento, cuando se empezó a transmitir internet a través de este cable, el cable venía como este que se ve acá, que eran 2 pares. Ahora, todos estos que estoy viendo acá, el de un par, el de 2 pares, este que tiene 4 pares, es un tipo de cable que se llama UTP.
UTP, la U es de la palabra unshield. Shield sería algo así como con escudo, o escudado, o protegido. Bien, unshield es que no tiene protección. Bien. Ahora, este cable que vemos ahí, el que tiene los 4 pares, que ahora les voy a mostrar que tengo un pedacito por acá, si lo encuentro, no sé, ¿dónde? Ah, está acá. Bien. Acá tengo un pedazo, a ver si llego a ver ahí. ¿Ven? Acá tengo los cablecitos. Este, que yo lo tengo en amarillo, que acá está azul, puede ser rojo, gris, es el cable más utilizado en las redes locales, en las redes de tipo LAN. También a ese cable se lo suele llamar cable Ethernet o cable de red. Bien, el más usado es este que tiene 4 pares. Hoy, digamos, ¿no se llama RJ47? Puede ser, sí. Ese es el término más técnico, sí. Este cable, que es el que usaba en su momento Telefónica, cuando nos daba Speedy, como es un cable de cobre antiguo, que tiene muchas interferencias, no permitía un gran ancho de banda, por lo cual, por más que quisiera, la conexión de Speedy hace muchos años que no podía ser mejor que lo que era, porque además cualquier rotura en el cable, esto generaba más ruido, y el ruido generaba más interferencias, y eso hacía que la velocidad, las interferencias también hacen que la velocidad en la transmisión baje. Ahora los están cambiando, profe, igual, creo que todo Sí, fibra óptica. están poniendo todo fibra óptica, sí, están tirando todo, e inclusive están desatendiendo los usuarios que todavía tenían línea telefónica a través de ese cableado, Un y desastre los están total. dejando sin servicio porque quieren que todos se pasen a la fibra óptica. Bien, sí, ahora después, la próxima clase vamos a hablar de la fibra óptica, hoy no vamos a llegar. Bien, les voy a contar estos otros 2 porque ya estamos sobre la hora. Bien, este cable, uno de los problemas que tiene es que tiene una rápida atenuación comparados con los otros. Obviamente que como transmite señales analógicas, tiene menor atenuación que si transmitiéramos señales digitales. Pero como cable, en general, comparado con los otros cables, tiene una rápida atenuación, por lo cual en general había que poner dispositivos repetidores que tomaban la señal y la amplificaban. Es importante recordar que lo que viaja por este cable, que es un cable de cobre, es una señal eléctrica. ¿Sí? Bien, hay otro tipo de este cable, que es el cable que se llama FTP. El cable FTP, a diferencia del UTP, fíjense, la palabra F viene de foiled, que sería como forrado. Puede empezar en el folio, ¿vieron? Usamos la palabra folio, foil, de ahí viene. O sea, esas palabras tienen la misma raíz. Fíjense que cada uno de los pares tiene un recubrimiento metálico. El recubrimiento metálico es justamente para minimizar las interferencias. Obviamente, ese cable, como tiene este recubrimiento, va a ser un cable un poco más rígido, no tan maleable como este, ¿no? Este es, uno puede hacer lo que quiere casi con el cable. Es un poco más rígido, tiene menos interferencia, también es más costoso. Hay una tercera versión de estos cables, que es el cable STP. La S ahora es de shield. ¿Se acuerdan que este era
an, este prefijo en inglés es como sin, ¿no? Que nosotros usamos el a en castellano. Bueno, acá este sería como con escudo. Par trenzado sin escudo. Par trenzado forrado. Par trenzado con escudo. Bien, el escudo, la protección, en realidad se refiere a un segundo envoltorio metálico. O sea, acá no se ve del todo, pero se entiende mejor en la imagen. Fíjense, cada uno de los pares está envuelto por un blindaje metálico, como era este. Pero todos juntos tienen un segundo blindaje. Bueno, esto hace que este cable sea muchísimo más resistente a las interferencias que el cable UTP. Obviamente, más difícil de manipular porque va a ser más rígido y también va a ser más costoso. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Los que algunos se sumó un poco más tarde, les recuerdo el jueves, es el parcial en el aula 111. Igual después el profesor seguramente va a poner el tema del aula en el Classroom. De mis temas entran la unidad 2 y la unidad 3, lo de hoy no entra. Y bueno, nada, les deseo mucha suerte, pero la suerte hay que acompañarla estudiando. Bien, y no sé, ¿alguna pregunta? Bueno, nada, nos estamos viendo en 2 semanas, porque el octubre, el 18 de octubre, nos estamos viendo, porque el 11 es feriado. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno. Buenas noches. Bueno, Buenas chao, noches. chicos.